Familia, buenas tardes. Buenas. Para los que no me conocen, mi nombre es Joanny, pero sin la V. Ese es un nombre que me puso mi tía. Y qué buena noticia poder estar aquí hoy compartiendo con vosotros este gran mensaje de esta serie que vamos a ver durante varios meses, como es la fe. Y estoy muy animado por lo que vamos a ver, que Dios va a hacer aquí en esta iglesia con todos los discípulos, y la gente que va a venir y que va a poder ver el poder de Dios. Amén. Amén. Y en la preparación del mensaje estuve recordando tantas cosas que no había recordado tranquilamente, pensando en mi niñez, pensando en algunas partes de mi vida que fui creciendo. Y la verdad que el ser humano tendemos a olvidar muy rápido, Sí. pero tenemos esperanzas. Amén. Amén. A veces en la vida nos encontramos ante retos, ante gigantes que sabemos que son más grandes que nosotros. Sabemos que no podemos vencerlos solos. Dios nos pide algo en su palabra, nos llama a obedecer, pero sabemos que no estamos ahí. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Que sientes que no puedes, que hay algo que no sé qué pasa, pero no te impide avanzar. Sí. ¿Qué hacemos? Ayúdanos. ¿Qué hacemos? Tenemos tres alternativas. Bajar el listón, renunciar a vivir como Jesús pide que vivamos. Número 2, huir, dejar a Dios en nuestro corazón, apartarnos de Él. Tercero, pedir a Dios que nos aumente la fe. Amén. Y es justamente la serie que vamos a ver aquí en estos próximos meses. Señor, aumentanos la fe. Y fue justamente lo que Will predicó la semana pasada en Lucas. Señor, aumentanos la fe, como hicieron los apóstoles. Señor, aumentanos la fe. Y estamos aquí para eso. Y tengo la plena confianza de que van a ocurrir cosas poderosas. Amén. Pero, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Dinos. En esta serie vamos a hablar de 7 formas. Hoy vamos a concentrarnos en la primera, que es la forma número 1. Recordar las bendiciones pasadas. Vamos. Y justamente como mencionaba anteriormente, he estado pensando en todas esas cosas. Y en 1 Samuel, por favor, acompáñenme en esta escritura. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33 al 40. Ya estamos allí. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33 al 40. Dice: entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso,
me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó y, tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Y aquí la gente se sorprendió de que David tuviera la fe de que vencería al gigante Goliat. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Que hay un Goliat allí que él no puede derrumbar. David era pequeño ante ese gigante. David le contestó a Saúl, recordando que cuando se encontró en retos parecidos en el pasado, el Señor lo ayudó para salir de ellos. Y ahora también lo haría. Fijémonos en la fe de David. Lo que le ayudó a él a enfrentarse a ese Goliat fue recordar lo que Dios había hecho en él en el pasado. Cómo había despedazado un león, los osos. Y la verdad que eso es un testimonio que debe animarnos, de que si David pudo, nosotros también podemos hacerlo. Eso, sí. La pregunta es, ¿lo creemos? Sí. Aquí vemos algo muy importante, un secreto de David. Recordar las grandes victorias de Dios del pasado en su vida. Y es lo que necesitamos hacer también nosotros. Recordar de dónde Dios nos ha sacado. Amén. De dónde venimos. Dios nos ordena constantemente en su palabra que recordemos las grandes victorias de Dios del pasado. Podemos recordar muchas, ¿no? Por ejemplo, cuando los libertó de los egipcios. Cuando Dios abrió el mar en dos y ellos pasaron por el medio. Eso ocurrió hace mucho tiempo atrás, pero el poder de Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Amén. Los que hemos cambiado somos nosotros. Al olvidarnos del gran poder de Dios, de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Y qué pasó con los israelitas después que cruzaron ese mar? A los 3 días, ¿qué pasó con ellos? Se olvidaron. Sí. Se quejaron ante Dios. Así somos nosotros también. No nos diferencian nada. Somos iguales a ellos. Murmuraron contra Dios después de haberlos librado de la esclavitud de los egipcios. Los salmos están repletos de este mandamiento. Recordemos. Deuteronomio, que nos anima a recordar. Sí. Recordar como también Jesús, la segunda vez que multiplicó los panes y los peces, exhortó a sus discípulos y les dijo: ¿recuerdan cuántos peces habían quedado? Ya. Dios sabe que somos más propensos a recordar lo negativo, a poner excusas. Es que antes yo era más joven. Yo me identifico. Cuando yo me hice discípulo tenía 26 años. Ahora tengo 39. Me siento tan viejo, me siento con fuerzas. Pero sí se nota que los años no pasan en vano. Pero no puede ser una excusa.
para un cristiano. Los líderes eran así o asá. Podemos también quejarnos de eso. Es que este líder, o es que este o aquel. ¿No? Y tendemos a pensar y ver lo negativo. Yo me identifico mucho porque yo soy muy negativo. Y creo que es una de las razones por las cuales yo no puedo avanzar. Me detiene, me paraliza, me ciega. Hoy hablaré de mis piedras lisas. Como recordamos, David cogió 5 piedras lisas. Y voy a hablar un poco recordando mi pasado. Amén. Vamos. De las que yo he escogido para recordar constantemente cuando la duda y el desánimo me atacan. Porque esto es algo que todos pasamos aquí. Amén. Muchas veces estamos desanimados, derrotados, frustrados. Y es importante recordar de dónde Dios nos ha sacado. Sí. Amén. Y voy a compartir con vosotros que mi primera piedra fue en el año 2005. La victoria más importante de mi vida. Bautizarme para recibir el perdón de mis pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y esa es una gran noticia. Amén. Poder recibir como Elisani el martes. Amén. Ella decidió aceptar a Cristo en su vida, ser perdonada de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y ahora está aquí sonriendo. Sí, yo también me acuerdo, porque quiero compartir también con Carolina. Yo cuando me bauticé, después que salí de esa agua, yo estaba aliviado. Yo sentía que me llevaba el aire. ¿Alguien ha sentido eso? Wow, era como un peso que tenía yo ahí, pero que luego me lo quitaron y wow, qué libertad, qué ligereza, ¿no? Y después de eso, ser un hombre nuevo, un hombre transformado. Es el milagro más grande, nacer de nuevo. Recuerdo que llegué a España en el 2004 después de los atentados de los trenes. En mi país me decían, te van a matar, no vayas para allá. Yo dije, bueno, yo no sé, pero yo me voy. Cogí mi maleta, no le dije a nadie y me fui. Es de decir que llegué aquí venía con unos planes desastrosos, con planes de inmoralidad, con planes de hacer dinero, de comerme el mundo, como algunos dicen. Pero Dios cambió mis planes y me puso un hombre en mi camino, a un hermano que me ayudó mucho. Comencé a recibir las enseñanzas de la Biblia. Eso fue en septiembre, recuerdo. Septiembre del año 2004. Empecé a recibir enseñanzas de la Biblia. Recuerdo que fue tener que aprender de nuevo. Como decía Carolina, yo pensaba que era un angelito. Y lo que decía la Biblia yo lo cogía para mi beneficio. Cuando tocaban el tema de las mujeres, ahí no me meto yo, porque eso me gusta y no lo voy a aceptar. Pero fui confrontado con la Biblia. Tuve que aprender lo que había mal aprendido, la realidad, y empezar a dar nuevos pasos. Y eso es lo que pasa cuando decidimos ser discípulos. Llegamos a la iglesia, empezamos a recibir las enseñanzas de la Biblia y todo eso que hemos mal aprendido cambia. Necesitamos cambiarlo, transformar nuestra manera de pensar. Y entonces, ¿quién era yo? Un inmoral, un grosero de primera, mentiroso,
No me gustaba leer, además. Cuando me dijeron que tenía que leer la Biblia, me costaba horrores de leer la Biblia. Pero algo que hoy veo es que ahora me encanta leer la Biblia. ¿Bien? Y entonces fue un suplicio para mí. No es fácil ser un discípulo, pero necesitamos dar esos pasos de fe. Entonces cuando empezamos a dar esos pasos de fe, ¿qué pasa? Empieza a cambiar nuestra vida. ¿No, Elisani? Empezamos a cambiar. Y entonces, en enero del 2005, el 23 de enero, decidí bautizarme. ¡Amén! Arrepentirme de lo que no estaba bien a los ojos de Dios. Ese fue mi primer paso, mi primera victoria. Continúo. Mi segunda piedra, puedo recordar cómo Jesús me libertó de una adicción que yo jamás pensé que podía vencer. El pecado sexual. Ese era un Goliat grande y gigante para mí. Donde muchas veces intenté hacerle frente a ese Goliat y sacarlo de mi vida, pero regresaba fracasado, como los israelitas. Cuando salían con Goliat, Goliat le daba una pela y volvían todos destruidos y desanimados. Así volvía yo. Y la victoria vino después de decidir ser un discípulo de Jesús. Las victorias vienen cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. Comencé a hacer una serie de deberes que me ayudarían a salir de allí. Por ejemplo, ser consciente de que ese pecado causaba dolor, tristeza, tanto a personas como a Dios. Mira, yo hacía las cosas y yo no pensaba en el mal que estaba haciendo a los demás, ni a mí ni a nadie. No me importaba, yo no pensaba en nada. Y así estamos muchas veces ciegos, pensando que bueno, disfrutando, pero no, ahí no hay disfrute, ahí hay dolor. Después que llegas a tu casa y te ves dónde te has metido, qué has hecho, pero continúas. Y yo tuve que recapitular en todas esas cosas que yo hacía para sentir dolor. Y entonces, también huir de todas aquellas cosas que detonaban ese pecado en mí. Yo tuve que darme cuenta de eso que detonaba ese pecado. Y gracias a Dios hoy puedo decir que soy libre. Sí. Quiero señalar que en ese momento también, cuando yo llegué aquí, la iglesia estaba pasando por momentos difíciles. Pero yo veía el amor. Yo veía un amor que nunca había conocido yo. Pero habían problemas en la iglesia. Y es que siempre van a haber problemas en la iglesia. Siempre vamos a tener problemas como discípulos. ¿Quién te dijo que esta era una vida de felicidad ser discípulo? Hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, tercera piedra. En el año 2006 me casé con Julia. Esa fue una gran victoria de Dios para mí, porque ¿sabes qué? Yo no creía en el matrimonio. Para mí era un simple papel. Yo no quería casarme. Yo tuve una relación de noviazgo de 8 años. Hice mucho daño. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso conmigo que me dio la oportunidad de conocer una gran mujer como es Julia. Y también tengo que decir que me daba miedo. Me daba miedo
de fallar, de ser infiel, porque no me consideraba un hombre fiel. No fui fiel. Y me daba miedo de fallarle a ella. Habían un cúmulo de emociones, de cosas, ¿no? Que nos pasan cuando estamos enamorados. Tuvimos un noviazgo difícil, sí. Y si no fuera por Dios, yo no la tendría a ella, porque Dios es el que obra en mí. Y si alguien quiere saber más de nuestro noviazgo, aparte luego podemos hablar. La cuarta piedra: en el año 2014 la iglesia sufre una de las más fuertes divisiones de su historia. ¿Recordamos eso? Hace 3 años atrás, familia. ¿Te has olvidado? Es una de las divisiones más fuertes que yo por lo menos he vivido. Viendo a la mitad de la congregación irse de la iglesia. Amigos, amistades fuertes que nos han ayudado, decidieron irse. Entre ellos el grupo de liderazgo que la dirigía. Fue una situación terrible. Era una mezcla de muchas cosas: dolor, ira, desánimo, frustración, miedo, etc. Yo a veces quería irme también. Quería huir de esa pesadilla. Y recuerdo que dirigía la alabanza y para mí era un suplicio estar aquí, cantando, dirigiendo a la iglesia, sabiendo que por dentro estaba destrozado y necesitaba llenarme de fuerzas y valor. Veíamos poca gente, reuniones tras reuniones, tema económico, temas legales, espirituales, tensión. Tenía miedo de que más discípulos se fueran, persecución, hablando por aquí por allá, que vente, que no sé qué más. Luego el regreso de Casi María por una enfermedad que detectaron a ella y tuvieron que regresar inmediatamente. O sea, la noticia fue, por ejemplo, por decirte, un viernes o el lunes, y el martes ya tenían que coger el vuelo para Estados Unidos. Imagínense, terrible. Quedamos sin liderazgo, solo con el grupo de liderazgo. Y algo que me ayudó mucho fue leer la Biblia todos los días. Oración. No soy un hombre de oración, pero reconozco que tengo que orar. El Espíritu Santo de Dios usando por todas partes para mostrarme que yo debería seguir. La ayuda de mi esposo, el ánimo de los hermanos. Cuando les decía que, oye, yo me quiero ir, yo no sé, estoy confundido, muchas cosas, y me animaban a que necesitamos perseverar. Y muchos estábamos unidos. La ayuda de los hermanos que vinieron a ayudarnos, a animarnos, a confortarnos y a aconsejarnos desde los Estados Unidos. Esa es una gran noticia. Aún pasando todo aquello, puedo recordar el bautismo de Gerald. Allí arriba, ¿te acuerdas? Si yo le pregunto a Gerald qué veía en la iglesia, él me va a decir que él veía la iglesia fenómeno. Sí, qué amor, qué unidad. No, estábamos pasándola muy mal. Pero fíjate cómo es la misericordia de Dios. Y estaba conversando la semana pasada con Linda. Y Linda también me dijo lo mismo. Yo veía amor, unidad. Si se hubiese enterado bien y estar ahí para ver todo eso, es horrible.
Pero Dios está trabajando a pesar de él. Dios sigue trabajando a pesar de las dificultades y sigue trayendo lo que han de ser elegidos, escogidos para su propósito. Y luego, donde en medio de la tormenta estaban pasando esas cosas, el ánimo de Linda, de Yera, Andy también vino. Sí. Iván, allá está con su esposa también, pasando momentos difíciles. Él también tomó la decisión de seguir a Cristo. Amén. En todo ese proceso difícil. Luego Andy con la propuesta del local, en medio de un huracán, de una tormenta muy fuerte. Pero Dios sigue ahí, fiel. Sí. Y así muchas bendiciones. Luego la llegada de los Lambert aquí a mi iglesia. Amén. Pasando ya un poco, llegaron también para ser parte de esta iglesia, para ayudarnos. ¿Qué trabajo están haciendo? Las bodas. La boda de Alejandra y Harrison. La boda de Carlos y Sandra. Wow. La página web. Vamos. Podríamos recordar tantas cosas buenas. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y esta historia me recuerda a Nehemías, donde en medio de la oposición y la dificultad él seguía luchando con su gente. Y así estamos nosotros aquí luchando y viendo los frutos de la fe y del poder de Dios. Amén, familia. Amén. Vemos más gente que viene a visitarnos, que quiere estar aquí, que quiere conocer a Cristo. Amén. Y piedra número 5. Vamos. Ya va a terminar más rápido. Mi papá enferma producto de una hernia en las cervicales y columna en el año 2016, en noviembre, en total 6. Presenta dolor en sus piernas, no podía caminar casi, cintura, abdomen con dolor, adormecimiento de sus manos, estaba prácticamente inválido. Recuerdo que estuve desde noviembre del 2016 hasta marzo del 2017 haciéndose terapias en donde no hubo mejoras. ¿Qué hizo mi papá? En su desesperación tomó la errada decisión de realizar un viaje de 12 horas para ir a un curandero que le habían dicho que curaba. Mala decisión. Eso es lo que pasa cuando no confiamos en Dios. Son las decisiones locas. Se fue allí y se vino con las tablas en la cabeza, porque vino peor de como fue. Wow. Y entonces resulta que yo le dije, esa no es la solución, pero él así se fue. El país en medio del caos. Sabemos cómo está Venezuela. No hay comida, no hay alimentos, manifestaciones. Bueno, una serie de problemas de todo tipo. Yo estaba airado con eso. Wow. Y yo pecaba quejándome contra el gobierno, sí, molesto, porque mi papá estuvo 4 meses recluido en el hospital y a mi papá lo subían y lo bajaban, lo subían al quirófano y así como lo subían lo bajaban. ¿Por qué? Porque no había anestesia, no había los insumos para operar a la gente. Y yo desesperado aquí sin poder hacer nada. Quería estar con mi papá, no podía, bueno. Fue algo que me afectó mucho también. Y a pesar de ello, mi papá, hubo un hombre que, mi papá trabajaba en la universidad, y era jardinero, y entonces uno de los doctores le dijo que lo presentó como su papá. Y fue que lo pudieron meter en el hospital clínico universitario, y allí entonces mi papá lo recibieron y empezaron a darle esa atención para ser operado. Pero lo que más me impactó fue un hombre que se llama Luis, porque ese hombre
ha hecho algo que yo no tengo palabras. Ya. Yo no creo que yo haría eso. Pero él cuidó a mi papá como un hermano. Él estuvo con mi papá hasta el último momento, cuidando de él, le compraba la comida, le compraba la medicina, iba al banco, todo. Mi papá estaba solo porque mi mamá estaba en Valencia, a 2 horas de Caracas, cuidando a mi abuela, que tiene casi 100 años. Mi papá estaba solo prácticamente. Una hermana que también estuvo ahí con él, llevándole comida, pero para mí era difícil. Ya. Porque yo no podía ir, no puedo ir allí. Mi pasaporte vencido, o una serie de problemas. Pero veía el amor de Dios. Cómo Dios utilizaba a la gente para cuidar a mi papá. Sí. Yo estoy sorprendido de eso. A pesar de mi falta de fe, de mi incredulidad, Dios está ahí. Wow. Y mi Amén. papá en agosto, yo recuerdo que estábamos en Valencia, yo estaba orando y ayuné ese día, un lunes 28, me recuerdo. Al día siguiente mi papá fue operado. Mi papá fue operado y la gran noticia, salió bien de la operación. Wow. Y fue operado por uno de los mejores médicos a nivel mundial de las cervicales. Wow. Y yo decía, wow, es que... Pero la cosa es que nos olvidamos. Olvidamos muy rápido de la grande bendición de Dios. Entonces, para culminar, vamos a trabajar, ¿no? Para hacer realidad todas estas cosas. Vamos a traer para el martes que viene. Vamos. Por favor, familia, esto es importante. Sí. Si tú quieres salir de donde estás y quieres crecer en fe, vamos a hacer lo que nos llama la Biblia. Vamos a imitar el ejemplo de los grandes hombres de Dios. Sí. Vamos a recordar, vamos a escribir esas 5 cosas que Dios ha hecho en tu vida. Esos grandes milagros. Amén. Anótalos y vamos a traerlos el martes. Porque vamos a crecer en fe. Amén. Ese es el propósito por el cual se ha elegido el tema de la fe, para que crezcamos. Porque no vamos a volver atrás, no vamos a mirar atrás, tenemos que mirar hacia adelante. Amén. Entonces yo te animo a que tú escribas en este fin de semana, ponte a pensar en las cosas que Dios ha hecho en tu vida, Sí. anótalas, Amén. y tráelas el martes, y vamos a empezar a caminar. Vamos a empezar a ver el poder de Dios. Vamos a ver cómo vence esa seguridad. Vamos a ver milagros. Amén. Y yo estoy convencido de ello, familia, y os animo. Muchas gracias por su atención.